Vamos a ver en este vídeo el concepto de punto singular y la clasificación de los puntos singulares. Entonces, ¿qué es un punto singular? Vamos a definirlo. Entonces, partimos de una función f de z. Estamos, como siempre, en el plano complejo. Entonces, partimos de una función, como digo, f de z. Entonces, decimos que Z0, un punto del plano complejo, que podría ser incluso del plano complejo ampliado, que como sabéis incluye z igual a infinito, pues decimos que Z0 es una singularidad de f de z, o un punto singular de f de z, si f de z no es holomorfa en Z0. Por tanto, los puntos singulares de una función f de z son aquellos donde la función no es holomorfa. Así de sencillo. Los puntos singulares son muy importantes. ¿Por qué? Porque veremos en el capítulo de integración que hay varios teoremas que me permiten el cálculo de las integrales, calculando, bueno, pues haciendo el cálculo de una cosa que se llama residuo, que se produce o tiene sentido cuando hablamos de una singularidad. Entonces, conociendo las singularidades de la función que queremos integrar, y calculando allí sus residuos en esas singularidades, pues podemos calcular las integrales, el valor de las integrales. Y esa es la principal aplicación que le daremos a los puntos singulares. Por lo tanto, es importante lo que estamos viendo en este capítulo. Y es importante ver los tipos de puntos singulares que hay. Hay una tipología de puntos singulares que hay que conocer y, dado un punto singular, saber clasificar. En primer lugar, está el concepto de si un punto singular es aislado o no aislado, o si una singularidad es aislada o no. Entonces, ¿cuándo decimos que un punto singular es aislado? Bueno, pues decimos que un punto singular es aislado cuando podemos encontrar una vecindad de ese punto singular sin que contenga esa vecindad otras singularidades de la función. El contrario lo denominamos singularidad no aislada o punto singular no aislado. Esto lo veremos, pues por ejemplo, veremos en algún momento donde, por ejemplo, imaginaros que sobre un determinado eje, el real o el imaginario, pues tenemos una serie de singularidades, por ejemplo, así establecidas, ¿no? Entonces, como podéis ver, en estas singularidades siempre voy a poder coger un entorno, por ejemplo, este de aquí, donde no incluya ninguna otra singularidad. Pero veremos también casos donde tengo, pues, por ejemplo, una singularidad aquí, y eso es un punto de acumulación de una serie de singularidades que se van acercando cada vez más. ¿Vale? Como por ejemplo este es el caso. De forma que esta singularidad de aquí es un punto de acumulación, como digo, del resto de la serie, del resto de las singularidades. Entonces, en este caso, yo nunca voy a poder, porque es un punto de acumulación, encontrar un entorno centrado en esa singularidad que no contenga los puntos, puesto que al ser punto de acumulación siempre va a haber puntos singulares que se me cuelen dentro de cualquier entorno de ese punto singular. Por lo tanto, este punto singular es no aislado, pero el resto de los puntos singulares individualmente sí que son aislados, salvo ese punto de acumulación. Bien, la siguiente tipología es lo que se llaman los puntos, las singularidades evitables. Bien, ¿qué es una singularidad evitable? Pues una singularidad evitable es aquella donde o se llama evitable si el límite de la función f de z cuando z
tiende a ese punto singular si eso es un valor constante, ¿vale? O sea, la función f de z no es holomorfa en z igual a 0, pero sí que existe el límite cuando z tiende a z0 de la función y eso es un valor constante. ¿De acuerdo? A los evitables a veces se les llama singularidades removibles. Bien, como podéis ver, aislado o no aislado, evitable, removible, no son clasificaciones excluyentes. Yo puedo tener aislados, no aislados, evitables o no evitables, independientemente de una clasificación o de la otra. Bien, la siguiente topología es los puntos singulares que se llaman polos. Y a los polos se les pone un apellido y es el orden. Y por lo tanto yo hablo de polos de un determinado orden que, por ejemplo, podemos decir que es n. ¿Vale? Entonces decimos que en un punto z0 hay un polo de orden Ln si el límite de la función f de z cuando z tiende a esa singularidad, eso no es un valor constante, como hemos visto que es el caso de singularidad evitable, sino que en este caso en los polos ese límite tiende a infinito. Y lo cual, digamos que con esto diríamos que es un polo. Y el orden n es el menor número natural que cumple lo siguiente, y es que el límite cuando z tiende a ese polo de z menos el polo elevado a la n por f de z, ese límite tiene que ser un número finito, no puede ser infinito, y además ese número no puede ser cero. Entonces, el valor de n que provoque esto, provoque que ese límite sea un número finito distinto de cero, ese es el orden del polo. Y en los polos siempre tengo que calcular el orden, porque como veréis es importante pues, de cara a la utilización luego de ese concepto, pues, por ejemplo, para integración. Y por último, en la última clasificación son lo que se llama singularidades esenciales. Y es aquella donde el límite de la función f de z, cuando z tiende a z0, pues este límite no existe. ¿De acuerdo? Luego, entonces, al final, en el caso de evitable, polo y esencial, sí que son categorías excluyentes. ¿Por qué? Porque todas parten de la clasificación basada en calcular el límite cuando z tiende a z0 de la función. ¿Que me da que no existe? Es esencial. ¿Que me da que es infinito ese límite? Es un polo. ¿Que me da que ese límite es una constante? Pues entonces directamente es una singularidad removible o evitable. Y si es polo, recordar, tengo que calcularme su orden y lo calculo a través del cálculo de este límite, viendo cuál es el menor número n que hace que ese límite sea un número finito distinto de cero. Bien, vamos a hacer nada, dos ejemplos muy rápidos, muy sencillos, y en un par de vídeos sucesivos o en los apuntes de clase podéis tener ejemplos y ejercicios de cómo clasificar, identificar, clasificar los puntos singulares. Pero, por ejemplo, supongamos que tengo una función f de z que es el coseno de z al cuadrado más 1 partido por z al cuadrado. Y me piden que calcule cuáles son o que identifique los puntos singulares en el plano complejo ampliado. Entonces, esto muy importante es en el plano complejo, pero también en el ampliado, lo cual significa que tengo que comprobar en el punto z infinito, que es el punto del infinito, si hay algún punto singular o no. Eso es lo que me indica que tengo que calcular los puntos singulares en el plano complejo ampliado. No hay que olvidarse, por tanto, del punto de z igual a infinito. Bien, entonces lo que hay que ver es, bien, esta función donde no es holomorfa, y allí, en esos puntos donde no es holomorfa, pues son los puntos singulares. Entonces, tenemos aquí un coseno
y por lo tanto el coseno es una función que es holomorfa en todo z al cuadrado, con lo cual por parte del coseno no hay ningún problema. Y si entramos dentro del coseno vemos una función polinómica como z al cuadrado, que pues tampoco es holomorfa en todo z, con lo cual esto y esto no van a causar ningún problema. Y donde sí voy a tener problemas es en este otro sumando, en la parte de 1 por z al cuadrado, donde efectivamente vemos que 1 partido por z al cuadrado es una función que, digamos, que falla, que da problemas, que no está definida en z igual a 0. Porque 1 partido por 0 pues da infinito y la función allí no está definida. No está definida, no va a ser continua, por tanto, ahí. Si no es continua, no es derivable. Si no es derivable, no es holomorfa y, por tanto, allí voy a tener un punto singular. ¿Qué tipo de punto singular hay? Bueno, pues si vamos a la clasificación, vamos a ver primero si es aislado o no aislado. Como es el único punto donde falla, no hay ningún punto más, no hay ningún punto más en Z2 donde falla, como es el único donde falla, la función, donde no está definida f de z, entonces, ¿qué es? Pues va a ser seguro que un punto aislado, porque es el único punto singular y, por lo tanto, voy a encontrar entornos en torno a Z0, centrados en Z0, que haga que no incluyan otros puntos singulares. Por lo tanto, seguro que es un punto singular aislado. Y ahora, para ver la clasificación de si es una singularidad evitable, esencial o es un polo, pues lo que hacemos es calcular el límite cuando z tiende a esa singularidad, que hemos dicho que es z igual a 0, de la función f de z. Entonces, esto sería el límite de que, bueno, pues cuando z sería, bueno, pues sustituimos, ¿no? Sería el coseno de 0 al cuadrado más 1 partido por algo que tiende a 0 al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería el coseno de 1 partido por algo que tiende a 0 al cuadrado, que luego sería el coseno de algo que tiende a infinito. Y el coseno de algo que tiende a infinito, pues no existe. No existe ese límite. Por lo tanto, el límite cuando z tiende al punto no existe y la clasificación entonces nos dice que eso es una singularidad esencial. Es una singularidad esencial. ¿Vale? Bien, no hay que olvidarse de que hasta ahora lo que hemos estudiado es dónde falla en el plano complejo. ¿Qué ocurre si vamos al plano complejo, como hemos dicho, ampliado? Pues que lo que tenemos que hacer es estudiar qué es lo que hace la función en el punto del infinito. ¿Y cómo estudiamos lo que le ocurre a una función en z igual a infinito? Pues acordaros del tema de límites. Esto es exactamente equivalente que estudiar la función cambiando z por 1 partido por z en z igual a 0. Por lo tanto, lo que hacemos es cogemos f sustituyendo z, poniéndonos 1 partido por z, y esto nos quedará pues el coseno de z cuadrado, pues será, si sustituimos en z cuadrado 1 partido por z, nos va a quedar 1 partido por z al cuadrado, y si en 1 partido por z al cuadrado sustituimos 1 partido por z, pues nos queda z al cuadrado. ¿Vale? Y esto es exactamente lo mismo que f de z. Con lo cual, estudiar el límite cuando z tiende a 0 de f de 1 partido por z, ¿de acuerdo? Es lo mismo que estudiar el límite cuando z tiende a 0 de f de z, porque f de 1 partido por z es lo mismo que f de z. Y aquí ya hemos visto que en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Que esto da una singularidad esencial y aislada, lo hemos visto en el apartado anterior. Por lo tanto, en el punto del infinito, tengo, o la función f de z tiene una singularidad esencial y aislada también.
Conviene siempre en estos ejercicios que hagáis un pequeñito resumen aquí al final, porque la cosa, bueno, pues puede complicarse. Entonces, pues resumimos. F de z en z igual a 0 tiene una singularidad aislada y esencial, y en z tendiendo a infinito, en el punto de infinito, tengo otra singularidad aislada y esencial. Bueno, veis que bueno, pues es relativamente sencillo o es bastante mecánico este cálculo de los puntos singulares. Vamos a hacer otro ejemplo rápido, sencillito, y dejamos el resto de los ejemplos para vídeos sucesivos. Supongamos que tenemos en este ejemplo la función f de z es igual a e elevado a 1 partido por z. Y vamos a, bueno, pues vamos a calcular qué puntos singulares tiene. Entonces, bueno, vemos que el límite, bueno, pues la función elevado a la z, pues elevado a la z o la función elevado a un número complejo existe, con lo cual, por parte de esto, de la función exponencial, no va a haber problemas. Donde va a haber problemas es por la parte del exponente. Aquí es donde va a poder existir problemas. ¿Por qué? Porque tengo la función 1 partido por z, y la función 1 partido por z, por ejemplo, en z igual a 0, pues no es holomorfa. Luego, debido al exponente, que falla en z igual a 0, pues z igual a 0 es un punto singular de f de z, porque allí la función pues no existe. Bien, pues vamos a caracterizar ese punto singular z igual a 0. Entonces, para ello calculamos, por cierto, ¿cómo es? Pues además es aislado, porque como es el único, pues seguro que es aislado. Entonces, límite cuando z tiende a 0 de f de z es igual al límite cuando z tiende a 0 de elevado a 1 partido por z. Y hemos visto del tema de límites que este límite no existe. Acordaros que lo hacíamos en polares y nos daba al final un límite que dependía de θ, de la forma en la que yo me aproximaba a z igual a 0, y eso indicaba que no existía el límite. Con lo cual, significa que es una singularidad esencial, porque ese límite no existe. Por lo tanto, es un punto esencial y aislado. Bien, pues hasta aquí el vídeo. Conviene que trabajéis, os aprendáis y entendáis bien los conceptos de puntos singulares, la clasificación, cómo identificarlos, y en los siguientes vídeos, como digo, vamos a hacer pues, ejercicios donde lo podamos practicar. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente ejercicio.